Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Sean bienvenidos a la casa del Señor una vez más, hermanos, para adorar su nombre y aprender más de su palabra. ¿Cuántos están listos para aprender en esta mañana? Amén. Amén. Hermanos, esta mañana va a ser un poquito, nuestra clase va a ser un poquito diferente porque hemos estado teniendo problemas con la computadora. Gracias, hermano. Hemos tenido problemas con la computadora, hermano, y los PowerPoint no están abriendo como deben abrir. Si usted se va a fijar, hermano, que tenemos problemas como este, que hay slides que no están funcionando. No sé qué es lo que está pasando, hermano, pero hemos estado batallando con eso toda la mañana y no hemos podido arreglarlo. Hoy no vamos a tener PowerPoint, va a ser un poquito más difícil para tomar nota, vamos a ir un poco más despacio, pero tenemos esa dificultad en esta mañana. Quiero, hermano, invitarles a buscar en sus Biblias, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, vamos a leer en el capítulo 1. Y vamos a leer, hermanos, desde el verso 15 hasta el verso 20. Colosenses, capítulo 1, verso del 15 al 20. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, alternadamente en esta mañana. Dice el verso 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes contemplados. Todo fue creado por medio de él y para él. Y Él es ante todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de los muertos, a fin de que Él tenga todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz en medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en el cielo. Amén. Vamos a orar, hermano, para pedir al Señor que nos ilumine para poder aprender de Él en esta mañana. Señor, en esta mañana nosotros alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, porque es bueno poder congregarnos una vez más en tu casa para adorar tu nombre, para exaltar tu grandeza. Es bueno poder ver el rostro de mis hermanos nuevamente, Señor. Gracias, Padre Celestial, por el beneficio que tú nos das de poder, Señor, ser llamados hijos tuyos. Y no solamente eso, Señor, sino que también nos has llamado, Señor, para servirte, Señor, servirte a ti sirviendo a tu iglesia. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de estos mis hermanos. Te doy gracias por la vida de los hermanos Ortiz, por la vida de mi esposa, Señor. Te doy gracias, Dios mío, por la vida de Yanni, por la vida de mi hermano Oliva, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida, Dios mío, de Lorín. Gracias, Señor, porque ellos han podido llegar hoy a tu casa a tiempo para prepararse, Señor. Gracias por la disposición que, Señor, que tú has puesto en sus corazones para separar este tiempo, Señor, para entrenarse, Dios mío, para ser diligentes en el uso de los dones que tú le has dado. Señor, mientras estudiamos en esta mañana, yo ruego, Señor, que tú seas con ellos. Te pido que tú los ilumines y que tú los capacites, Señor Padre, que tu gracia sobreabunde en sus vidas, oh Dios, concediéndole, Señor, Padre Celestial, por poner en práctica, Señor, lo que ellos están aprendiendo. No permita, Señor, que este sea un conocimiento que adquieren y luego olvidan. Señor, capacítales, no solamente para aprender, sino para aplicar lo aprendido, Señor. Padre, yo te ruego que cuando comencemos nuestra escuela dominical,
cuando podamos comenzar. Señor, que la iglesia, Señor, sea grandemente beneficiada, Dios mío, Señor, por el ministerio de estos mis hermanos. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos en esta mañana, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, que tú hables, Señor, a nuestras vidas. Necesitamos que tú apacientes, Señor, nuestras almas. Necesitamos que tú nos bendigas, Señor, con paz y gozo en el Espíritu Santo. Oh, Señor, en el nombre de Jesús te lo ruego. Te doy gracias, Señor, por cada dificultad que hemos tenido que enfrentar en esta mañana con los equipos. Gracias, Señor, porque tú eres soberano aún en esas cosas. Y, Señor, y con algún propósito tú lo has permitido. Señor, aunque es incómodo para nosotros, es estresante, pero te damos gracias. Y te adoramos, Señor, porque tú eres Dios y estás sentado en tu trono. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, quiero darle el lugar a la hermana Lolín, que pasa aquí, para que ella nos dé el Evangelio. Cielo, la tierra y todas las cosas. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Lo puso a cargo de la creación. Puso a Adán y a Eva en la creación con la capacidad de obedecer, pero ellos desobedecieron a Dios. Por lo tanto, el hombre está enemistado con Dios. Pero yo tengo buenas nuevas, que Cristo murió por nosotros para el perdón de pecados. Necesita el hombre arrepentirse, creer en el Evangelio, que es la palabra de Dios, creer en Jesús, que Él murió por nosotros para el perdón de pecados. Necesitas arrepentirte y venir a Él. En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te invito para que podamos sentarnos con más calma y poder leer la palabra de Dios juntas y aprender, para así glorificar a Dios para siempre y disfrutarlo, y así vienes al conocimiento de la verdad. Amén, amén. Gloria al Señor, hermano. Qué bueno es escuchar, hermano, estas verdades cada domingo, hermano. Yo creo, hermano, que una de las mejores partes, hermano, de este seminario, hermano, de cada domingo es precisamente este momento en el que ustedes, hermano, pueden practicar el Evangelio y podemos ser recordados nosotros del Evangelio. Es bueno escucharles a cada uno de ustedes, articular, hermano, el Evangelio con tanta claridad, hermano, y de una manera tan extraordinaria, porque como decía, creo que el hermano Oliva el domingo pasado, cada uno de nosotros lo ha hecho de una manera diferente. Cada uno, ¿fue usted quien dijo eso? La hermana Yari. Cada uno de nosotros lo ha hecho de una manera diferente, pero hemos dado las verdades fundamentales. Si usted, hermano, fíjese, si usted lo dice y cuando le predica el Evangelio a alguien, usted lo hace exactamente como usted lo hizo aquí, hermano, usted puede estar tranquilo y gozoso de que usted ha dado fielmente el Evangelio. Y como yo le decía también en una clase anterior, hermanos, esto parece algo simple, pero usted se sorprendería de la cantidad de hermanos que no saben articular el Evangelio, porque es algo que asumimos, que sabemos, y cuando vamos a predicar el Evangelio, muchos hermanos que dicen o dan el testimonio de ellos, o le dicen a los hermanos: vengan para que tú veas que Dios te va a ayudar con tus problemas, o le dicen: mira, sí, Dios, si nosotros simplemente decimos Dios te ama, ven a la iglesia para que tú seas salvo, estamos diciendo una verdad, pero no estamos dando el Evangelio. Y es por eso, hermano, que es importante que nosotros
lo recordemos, lo practiquemos, porque no solamente a la hora de dar el Evangelio a los incrédulos, sino en sus clases, hermano, a los niños, cuando ustedes estén enseñando a los niños en el salón de cuna o en la clase de niños, los adolescentes, los adultos, es importante que tengamos claro en nuestra mente esta verdad. Amén, hermano. El próximo domingo, hermano, le toca cualquiera de los dos grupitos. A Lupita, vamos a poner a Lupita González. O lo que vamos a hacer, hermano, es que vamos a preguntarle a Lupita Salgado si este domingo ella va a estar aquí, y si el próximo domingo ella va a estar aquí, o si va a trabajar. Si el próximo domingo Lupita Salgado, perdón, va a estar aquí, ponemos a Lupita Salgado, y el próximo entonces a Lupita González, ¿sí? O viceversa. ¿Cómo? De acuerdo, sí. Bueno, más que todo de acuerdo al schedule de Lupita Salgado. Para que podamos tener una continuidad en esto. Hermanos, hoy vamos a continuar con Cristología y sus implicaciones en la educación cristiana. Y este pasaje, hermano, cada vez que usted piense en la doctrina de Cristo, hermano, quiero que usted quiero animarle a que usted haga el link en su mente, conecte la doctrina de Cristo, hermano, con este pasaje de la Escritura que acabamos de leer, porque es un pasaje en que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace una disertación, hermano, una exposición bien detallada, hermano, bastante completa acerca de la doctrina de Cristo, de su naturaleza, de su vida, quién es y de su obra. Y para que usted entienda lo que quiero decir cuando digo que quiero que hagan un link entre la doctrina de Cristo y este pasaje, es que usted sabe, por ejemplo, que hay pasajes clave que vienen a nuestra mente cuando hablamos de temas específicos. Si usted va a hablar, por ejemplo, del amor de Dios, ¿qué pasaje viene a su mente? Juan 3:16. Si va a hablar, por ejemplo, de que la paga del pecado es muerte, Romanos 3:23. Y así sucesivamente, cuando usted piense en la doctrina de Cristo, hermano, que venga a su mente Colosenses capítulo 1, versos del 15 al 20, porque es un pasaje que si usted lo lee, usted va a poder entender muy bien acerca de la persona de Cristo, quién es Él y qué vino Él a hacer. Ahora bien, hermanos, el domingo pasado nosotros terminamos enseñando acerca de los métodos, con la manera en que Jesús transmitía su mensaje, y vimos que Jesús enseñaba usando ¿qué cosa? La dinámica de las preguntas, y Él usaba preguntas con diferentes propósitos. Usaba preguntas para hacernos pensar, usaba preguntas para introducir una historia, para despertar la conciencia de sus oyentes y para estimular la fe de sus discípulos. Sí tienen cada uno de esos puntos, ¿verdad? Ok, ahora bien, hermanos, vimos también que, y esto es muy importante, uno de los beneficios, o algunos beneficios, hermanos, que nosotros podemos adquirir de usar esta metodología de Jesús. Y uno de esos beneficios, ¿cuál fue? Que cuando usamos preguntas, ¿verdad?, en nuestra clase como un medio de enseñanza o una herramienta para nuestra clase, podemos conocer cuál es la cosmovisión de nuestros estudiantes en ese tema específico. Nos ayuda a comprender y conocer la posición teológica de nuestros estudiantes, y son un medio por el cual los estudiantes dan a conocer sus motivaciones. Y esto es importante, hermano, porque cuando los estudiantes dan a conocer sus motivaciones, nosotros entonces estamos mejor preparados ¿para qué? Para aplicar la verdad que estamos enseñando a la vida de nuestros estudiantes. Y eso es en cada una de nuestras clases. Pero Jesús también usaba otros métodos de enseñanza, hermano, muy efectivos que nosotros también podemos usar. Y otra manera en que Jesús, ¿cuál era otra manera en que Jesús transmitía su mensaje? A través de las parábolas. Muy bien. ¿Qué son las parábolas, hermanos? Ejemplos de la vida cotidiana, ¿verdad? Eran historias como algunos le llamamos, hermanos, eran historias mundanas. ¿Cómo? Seculares y mundanas del mundo real, que él usaba con el propósito de transmitir ¿qué cosa? Enseñanzas espirituales, verdades espirituales que eran desconocidas
para sus oyentes, y él las ilustraba a través de estas historias o relatos que eran bien conocidos para él. Entonces, recuerden, las parábolas eran historias conocidas, historias mundanas o seculares, que eran muy conocidas, y los discípulos y los oyentes estaban muy familiarizados con ellas. Y eran historias conocidas que Jesús, hermano, usaba ¿para qué? Para enseñar verdades espirituales desconocidas para sus oyentes. Y si usted y es una manera muy fácil de aprenderse el propósito de las parábolas. Historias muy conocidas que Jesús usaba para enseñar verdades espirituales desconocidas para sus oyentes. Quiero que mires, por ejemplo, quiero ver dos ejemplos con ustedes. Lucas capítulo 10, verso 30 al 37. Y solamente vamos a ver este ejemplo por causa del tiempo. Lucas capítulo 10, verso 30 al 37. El hermano que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. ¿Quién no quiere leer, hermano? Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión, y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Fíjate, hermano, esta es una palabra que ellos, una historia que podía haber sido real de la vida, un evento real, o pudo haber sido una historia ficticia, pero que Jesús la usa para enseñarle a sus discípulos una verdad. Ahora, por ejemplo, ¿cómo eso nosotros podemos beneficiarnos de este método hoy? Hermanos, cada uno de nosotros, por ejemplo, el hermano Yani trabaja en la escuela, el hermano Martín trabaja en un taller de mecánica, la hermana Lolín trabaja limpiando, la hermana Adi trabaja en la subasta y trabaja también en su casa, la hermana Eumanita trabaja limpiando, trabaja en su casa también, el hermano Baldo trabaja manejando. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros tenemos un trabajo? Ahora, ninguno de nosotros trabajamos en la misma área. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cada uno de nosotros, dentro de nuestra propia área de trabajo, nosotros tenemos muchos recursos, nos han pasado cosas que nosotros podemos usar como parábolas en nuestras clases para enseñar a nuestros alumnos. Yo estaba comentando, hermano, con el hermano Martín en esta semana acerca de esto y decíamos, y yo le mencionaba, le ponía un ejemplo de una parábola. Yo decía, vamos a suponer que yo que me contratan para limpiar platos en un restaurante. En el restaurante de Requio me contrataron para fregar platos. Y yo vengo el domingo a mi clase y yo le cuento a mis alumnos, voy a enseñar acerca de el poder de la sangre de Cristo para limpiar mis pecados. Y yo le digo, bueno, hermano, mire, o comienzo mi clase con esta parábola, o con esta historia, con esta ilustración, quizás, es la mejor manera de decirlo. Yo estaba en esta semana, quiero compartir con ustedes, que en esta semana fui
a trabajar, me contrataron, empecé a trabajar en el restaurante de Requio y me contrataron para fregar platos y Requio me dijo, me trajo de momento una olla para que la fregara, que la necesitaban para hacer la próxima comida. Y Requio me dio la olla y empecé a lavarla, hermano, y hermano llevaba, después de 10 minutos de estar lavando aquella grasa en el sartén, en el caldero, parecía que era parte del caldero, no se caía, hermano. Y a los 10 minutos viene el Requio y me dice, necesito el caldero. Y yo le digo, pero no está listo. Y Requio me dice, pero ¿cómo que no está listo? Si hace 10 minutos que lo estás limpiando. Y me dice, no, a ver, ¿qué estás usando para limpiar el caldero? Y yo le digo, mira, estoy usando este detergente que tengo aquí, el que uso para lavar los platos. Y Requio me dice, ese es el problema, estás usando el detergente equivocado. Déjame enseñarte cuál es el detergente que usamos para lavar los calderos. Hermano, si agarró un detergente de una gaveta, por un ejemplo, y le echó el detergente, hermano, abrió el agua caliente, hermanos, y en 2 minutos aquel caldero estaba como nuevo. El problema estaba en que yo estaba usando el detergente equivocado. Bueno, lo mismo pasa con nuestras vidas. Muchas veces nosotros tratamos de limpiar nuestros pecados con el detergente equivocado, con el detergente de nuestras buenas obras, con el detergente de la religiosidad. Pero solamente hay un detergente eficaz que puede limpiar mi alma, nuestras almas de todos nuestros pecados, y es la sangre de Cristo. Y en esta mañana es mi objetivo mostrarle a ustedes en este pasaje por qué la sangre de Cristo es lo único que puede limpiar nuestros pecados. Y yo le aseguro, hermano, que cuando por ejemplo una historia como esta, cada vez que sus alumnos vayan a estar fregando sus platos, muy probablemente van a recordar que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar pecados. A lo mejor no van a recordar todo lo que usted enseñó, pero por lo menos eso lo van a recordar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Quiero dejarle una tarea. Para la próxima clase, hermano, quiero que cada uno de ustedes traiga una pequeña parábola para enseñar una verdad espiritual. Algo que ha pasado en su ambiente de trabajo, o algo que pasó en su casa. Una parábola que usted quiera traer para enseñar una verdad espiritual, o una ilustración para comenzar su clase. Sí, me puede traer escrita, y voy a dar lugar a uno o a dos que la compartan con nosotros. Amén, hermanos. Ok. Ahora bien, hermanos, como les digo, este es un método, hermano, de enseñanza que era muy eficaz y siempre ha sido eficaz. Y la razón por la cual Jesús usaba el método, ¿por qué Jesús usaba las parábolas, hermano? ¿Cuál es el propósito de Jesús para usar sus parábolas? Por ejemplo, cuando le dice al joven que cumple todos los mandamientos, que entonces le dice, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. O sea, ahí él le estaba enseñándole al joven que no tuviera amor al dinero, que el dinero no era suficiente para que él entrara al reino de los cielos, sino que hacer predicar el evangelio. Muy bien. Él estaba en el evangelio, pero había un propósito con el cual Jesús enseñaba a través de parábolas. Bueno, muchas veces no era para, por ejemplo, cuando el Señor les dio la parábola del sembrador, que les dice que para los que ven, no ven, y para los que entienden, no entienden. Exactamente, en el caso de Jesús había dos propósitos, hermano. Él enseñaba parábolas, porque a través de las parábolas, sus discípulos, Dios le iba a dar el entendimiento para que entendieran qué cosa, las verdades que él estaba transmitiendo. Pero a la misma vez enseñaba por parábolas para que los que ven, para que los que se creían sabios, no entendieran. Y para que los que vieran no vieran. Hermano, porque era un método de qué? Era una manera de transmitir el mensaje, hermano, y el mismo mensaje que en una persona causaba crecimiento espiritual, en otra persona los endurecía espiritualmente. Y obviamente nosotros no vamos a usar la parábola de esa manera porque nosotros no somos Jesús.
Pero menciono esto porque las parábolas eran un método muy efectivo de Jesús llevar su mensaje. Y yo quiero animarle a usted a que usted lo use, hermano, porque también conversando con Martín, hermano, en esta semana también hablando de esto, mencionábamos el hecho de que muchas veces nosotros quizás, usted como maestro, se puede ver limitado o restringido para usar parábolas o ilustraciones, porque muchas veces tenemos la idea de que cuando venimos al púlpito o vamos a enseñar la palabra de Dios, tenemos que concentrarnos en qué cosa, en la palabra de Dios, y tiene que ser solamente la palabra de Dios, y eso es una verdad absoluta, pero es una verdad que podemos nosotros mal usar, en el sentido de que cuando no es pecado usar una ilustración secular o mundana para comenzar a ilustrar la verdad que usted quiere enseñar. Ahora, lo que no debemos hacer es que a una vez ya que yo empiezo mi estudio, es ir de parábola en parábola, o de ilustración o leer un texto bíblico y explicar el texto bíblico con... ¿Sabe lo que me pasó en el mercado el otro día? Y contar historia de lo que me pasó en el mercado. Un estudio no es un tiempo, el estudio bíblico no es un tiempo para dedicarlo a hacer historias tras historia. Usted puede comenzar con una historia, pero después que usted comience, usted debe enfocarse en qué? En el texto bíblico, en hacer, acuérdese que el currículo, ¿qué cosa es? El currículo principal suyo es la palabra de Dios, y como maestro usted quiere que sus estudiantes luchen con el texto y batallen con el texto para que aprendan. Pero no es malo comenzar con una ilustración o con una parábola. Hermanos, como todas las cosas en la vida, tenemos que evitar los dos extremos. A lo mejor, por ejemplo, yo conozco pastores que no usan ni siquiera una sola ilustración en su mensaje, y son pastores muy buenos, pero ellos, desde que comienzan con el texto. Hay pastores que comienzan la introducción de su mensaje recapitulando todo lo que vieron el domingo anterior y lo recapitulan y comienzan con el texto a donde se quedaron. Hay diferentes maneras, pero yo lo que quiero que usted sepa que no es malo que usted use parábolas. Ahora bien, hermano, también aquí, hermano, la manera que enseñaba Jesús, no me recuerdo si lo vimos la semana pasada, pero él contestaba las preguntas con otra pregunta. ¿Sabe? Aquí anterior, en el versículo anterior, ¿no? del 29, dice que una escriba vino a Jesús para preguntarle cómo heredaría la vida eterna, y le dijo Jesús en el 26, y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? O sea que no le dio cómo debería de dar la vida eterna, sino que el mismo escriba se contestó la pregunta. Así mismo es. Y es a través de eso, hermano, que Jesús cuenta esta parábola. Así es. Y también, hermano, cuando le preguntan a Jesús a qué es lícito, debemos pagar impuestos al César. ¿Y qué hizo Jesús? Ok, dame una moneda. ¿De quién es esta imagen? Del César. Ok, da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿no era más sencillo o usted cree que Jesús no hubiera podido decir? Bueno, lo correcto, lo bueno es que le den a César su impuesto y a Dios lo que es de Dios. Y dejarlo ahí. Pero Jesús, hermano, va más allá para poder ilustrar, para dejar impregnado en la mente de sus oyentes esa verdad. Es que en eso de la moneda, como lo que ellos estaban probando. También. Entonces él no quería caer en contradicción de lo que él estaba diciendo, por eso les pidió la moneda. Y él usó ese recurso exactamente para hacer su punto de lo que él quería enseñar, hermano. Ahora, hay otra manera en la que Jesús enseñaba. Y era Jesús, hermano, y quiero que apunte ahí, tomaba ventaja de cada oportunidad de enseñar. Jesús tomaba ventaja de cada oportunidad de enseñar o para enseñar. ¿A qué me estoy refiriendo con esto, hermano? A que Jesús como maestro, hermano, él
aprovechaba cada circunstancia, cada evento, hermano, que ocurría, eventos rutinarios que ocurrían alrededor de ellos, para transmitir también una enseñanza. Y este método de Jesús tiene mucha relevancia para nosotros como maestros hoy, hermano. Quiero que mire conmigo algunos ejemplos. Mira Juan capítulo 9, bueno, ahí mismo estamos en Lucas, ahí mismo vamos a ver en Lucas 11, yo voy a leer del verso 37 al 41. Lucas 11, verso 37 al 41. ¿Todo lo tienen ahí, hermano? Dice el verso 37. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él, y Jesús entró y se sentó a la mesa. Cuando el fariseo vio esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual judío. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del plato y lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Dad más bien lo que está dentro como obra de caridad, y entonces todo os será, ¿qué cosa? Limpio. Fíjate, hermanos, este fariseo invita a Jesús, si todos tienen el texto, ¿verdad, hermano? Invita a Jesús a comer, y pasó algo. El fariseo se sorprendió de que Jesús no siguiera el mismo rito de los judíos. Y a lo mejor, imagínate, pongámonos por un momento en el lugar del fariseo, de este hombre. ¿Cómo usted se sentiría? Usted ve, anda Jesús por el pueblo aquí de Dallas, nosotros somos fariseos. Jesús, la fama de Jesús está en aumento, es un maestro que enseña con autoridad, y usted reconoce algo diferente tiene que haber en este hombre. Usted lo invita a comer a su casa, y de momento usted ve que Jesús no sigue los ritos de lavamiento. ¿Cómo usted se sentiría? Dice la hermana que en la pandemia sería diferente, ¿ok? Pero ¿cómo usted se sentiría, hermano? Decepcionado. ¿Cómo? Ofendido. ¿Ofendido? ¿Decepcionado? Y este que dicen que sabe tanto y no sabe. Imagínate, voy a poner un ejemplo que no es lo mismo, pero para que usted pueda tener la idea de lo que representaba para el fariseo. Imagínese que usted me invita a comer a su casa. La hermana Juanita hace pozole, está la mesa servida. ¿Qué es lo que la hermana Juanita espera que hagamos antes de comer? Vamos a esperar que el pastor ore. Y yo llego, me siento y digo, la mesa está servida, pero ahora vamos a comer. Y empiezo a comer, me como todo el pozole y no oramos. Y Juanita se queda así y dice: ¿y eso qué es el pastor? E imagínese si es la primera vez que Juanita me invita a comer a su casa, o es recién llegado, yo aquí a Dallas, le digo: oye, si este es el pastor, por favor. No es lo mismo, pero eso te queda como en shock. Tú dices: pero este no es el pastor, este no es Jesús. ¿Cómo va a ser esto, hermano? A lo mejor tenía mucha hambre y puede decir: oye, pero el pastor, que poco espiritual el pastor es. Mira, tenía hambre, pero oye, ni siquiera oró. Hermano, pero de ahí puede a lo mejor usted puede decir que usted hizo su oración en silencio, usted aparte. Sí, pero lo que normalmente hacemos es orar, no decimos como muchos dicen: no, ya yo venía orando en el camino ya por los alimentos. Uno espera orar, pero sí se imagina, hermano, el choque que recibió este hombre. ¿Y qué hizo Jesús? Él tomó esa oportunidad para señalarle, para enseñarle: el problema no es lo de afuera, el problema está dentro. El problema está dentro. Hermanos, ¿y por qué digo que esto es relevante para nosotros como maestros? Porque, mis amados hermanos, como maestros de escuela dominical, nosotros debemos de estar alertas
para poder tomar ventaja de momentos rutinarios, momentos comunes, para enseñar también a nuestros estudiantes. Y eso implica que nuestra responsabilidad como maestros no se limita al aula de la escuela dominical. Eso implica, hermanos, para nosotros poder enseñar como Jesús de esta manera, para eso necesitamos ¿qué cosa? Tenemos que relacionarnos con nuestros estudiantes, tenemos que pasar tiempo con ellos, tenemos que dedicar tiempo a conversar con ellos, tenemos incluso de compartir con ellos nuestros propios fallos y nuestras propias debilidades como una plataforma ¿para qué? Para poder enseñarles a ellos también. Y eso es algo que yo quiero que ustedes recuerden, hermanos. La responsabilidad nuestra como maestros no se limita a el salón de clase. Es bueno, nosotros enseñamos también cuando no estamos en el salón de clase, pasando momentos con nuestros estudiantes, conversando con ellos. Hermano, yo sé que eso quizás va a lucir diferente en cada clase, eso va a lucir diferente en la clase de los niños, va a lucir diferente en la clase de los adolescentes, va a lucir diferente en la clase de los adultos, pero cada uno de ustedes en su clase debe buscar la manera de ¿qué? De pasar tiempo con sus estudiantes, de conocer a sus estudiantes fuera del salón de clase, porque ustedes, hermano, cuando Dios los llamó a ser maestros, Dios no los llamó para ser maestros en un aula. Usted es maestro en su día a día también. Usted tiene que, cuando usted está relacionándose con sus estudiantes, debe buscar la oportunidad también de enseñarlo, de discipular a ese estudiante, llevarlo a guiarlo en su caminar con Cristo. Hermanos, y eso usted lo puede hacer a través de preguntas. Lo puede hacer a través de muchas circunstancias, como tomando oportunidad de cada ocasión. Por ejemplo, hermano, no sé cuánto, yo creo que mencionaba yo en una reunión de líderes, creo que fue una reunión de miembros o en la clase, no recuerdo exactamente dónde fue, que por ejemplo cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en la iglesia. Por ejemplo, la hermana Juanita está a cargo de lo que es sociales y tiene que ver con todo lo que tiene con abastecer, ¿verdad? Cuando necesitamos cosas en el templo, cosas para la cocina, para la limpieza, la hermana Juanita es la que se encarga de eso. Y la hermana Juanita, por ejemplo, cuando compra las cosas que necesita comprar para la iglesia, puede llamar, por ejemplo, a una hermana y dice, hermana, para que me ayude. A lo mejor la hermana Juanita no necesita que la ayude. Y honestamente, hermano, porque vamos a ser honestos, hay veces, no siempre, hay veces que nosotros estamos tan acostumbrados a trabajar solo que cuando traemos a otra persona a ayudarnos, lejos de ayudarnos, lo que hacemos es que nos atrasamos más. Nunca le ha pasado, hermano. Y nos frustramos, pero la hermana Juanita dice, bueno, voy a traer a la hermana Requia para que me ayude, pero el objetivo de la hermana Juanita no es simplemente que la ayude, porque quizá ella no necesita acomodar 3 o 4 cajas de cosas que compró. El objetivo de ella es, uno, discipular a Requia para que ella aprenda también cómo se hace el trabajo, pero también aprovechar la oportunidad, esos momentos rutinarios, para poder enseñar a Requia también y enseñarle verdades espirituales a Requia. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la hermana Jenny en su ministerio de adorno. A lo mejor hay una hermana con ella y mientras están trabajando pasa algo y la hermana Jenny aprovecha esa oportunidad para enseñar a esa hermana o a esa persona. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, y no digo que tenga que ser así específicamente, pero por ejemplo, vamos a suponer que la hermana Jenny invita a uno de sus alumnos a ayudarle a decorar. Y en esa interacción pasa algo que ya le puedo aprovechar para enseñar a ese alumno de ella en una verdad espiritual y discipular en el Señor. ¿Sí me entienden, hermano? Y así cada uno de nosotros en nuestros ministerios en la iglesia, hermano. El comentario que hizo usted de la hermana Marta, el ejemplo puso, por ejemplo, si a lo mejor Dios
porque tenga paciencia con la gente que está enseñando. Porque dice usted, a lo mejor no necesita la ayuda, pero la ayuda lo hace trabajar más. Pero a lo mejor esa es una de las debilidades que ella tiene. También. Entonces el Señor la usa eso para que ella se aprenda a tener paciencia y a hacer. Exactamente, hermano. Y todos no solamente estamos enseñando, sino que también estamos aprendiendo, y Dios usa eso para, hermanos, para moldearnos. Porque honestamente, hermanos, nosotros como maestros somos los que tenemos que dar, ¿qué cosa? El ejemplo. Y obviamente nosotros somos, acuérdense, el propósito de la escuela dominical es una vía ¿para qué? Para llevar a cabo una vía formal de llevar a cabo el propósito de la iglesia, que es hacer discípulos. Y nosotros tenemos que dar ejemplo en cómo hacemos discípulos. Y muchas veces, hermano, hacer discípulos, hermano, es inconveniente. Porque muchas veces vamos a tener que hacer discípulos necesariamente implica relación con las personas. Hacer discípulos no es simplemente transmitir una información, es moderar esa información también. Y usted necesita pasar tiempo con su discípulo, usted necesita pasar tiempo con esa persona, y como maestro de escuela dominical nosotros tenemos que dar el ejemplo en esa área. Otra tarea que quiero dejarle a ustedes, hermano. Por ejemplo, aquí tenemos a la hermana Yani, la hermana Adi, el hermano Ubaldo. ¿Cómo? No, mi amor, estaba pensando en cómo decirlo de una manera más bonita. Hermano Adi, hermano Ubaldo, que están en clases específicas. Tenemos al hermano Martín, que se está entrenando para ser maestro, pero que él está a cargo del ministerio de recibir a las personas, los hermanos cuando lleguen. Tenemos a la hermana Lolín, que está en la música y sirve también cuando tenemos clases de niños los domingos. Ella sirve también. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? Cada uno de ustedes es líder de la iglesia. Tenemos a la hermana Juanita en lo que es social. Yo quiero animarles, hermano, a que usted agarre un hermano de la iglesia o una hermana de la iglesia y usted empiece a discipularlo. Agarre un hermano nuevo, a lo mejor, o a un hermano viejo, y empieza a discipularlo, hermano. A lo mejor la hermana puede agarrar una niña de la escuela dominical. El hermano Lolín puede agarrar a una hermana de la iglesia y discipularla, cómo dar el evangelio, cómo estudiar la Biblia juntos, cómo orar y hablarle acerca de cómo Dios ha usado tu vida y ha usado tu vida a través del ministerio de música, y animar a esa persona a que ponga, a ese hermano que quizá lleva tantos años en la iglesia, animarlo a que ponga en práctica los dones que Dios le ha dado. Agarre a un hermano. Ustedes son líderes, son maestros. Agarren un hermano, ya sea de su clase, ya sea, si usted no tiene una clase, un hermano regular de la iglesia, y empieza a discipularlo. Empiece a modelarle cómo vivimos los cristianos, cómo crecemos en la gracia, en el conocimiento de Dios. Discipúlenlo. Sea usted un instrumento para la gloria de Dios en la vida de un hermano de la iglesia, hermano. Porque de eso se trata. Amén, hermanos. Ahora, quiero, hermano, en los minutos que me quedan, a introducir el próximo tópico en esta serie de teología sistemática y sus implicaciones para la educación cristiana. Y lo que vamos a hacer, hermano, es que en este primer nivel de este curso vamos a parar en este tópico que es neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, y las próximas clases que vamos a dar en diciembre y en enero van a ser más prácticas, que tienen que ver más con la vida espiritual del maestro, con la manera de preparar la clase y cosas como esta. Vamos a estar aprendiendo cómo aprenden los alumnos, las diferentes maneras en que los alumnos aprenden y reciben su contenido, la información, la enseñanza que usted está dando. Y en eso nos vamos a enfocar, esa es la otra parte de este curso. En el próximo nivel que vamos a dar el año que viene, o a finales del año que viene, vamos a seguir viendo otras doctrinas en teología sistemática y sus implicaciones para la educación cristiana.
Ahora bien, hermano, vamos a estar mirando neumatología y sus implicaciones en la educación cristiana. Neumatología es la doctrina de ¿qué? Del Espíritu Santo. Déjenme ver si esta... ok, ahí está. Neumatología y la educación cristiana. Neumatología, hermano, es el área de la teología que se ocupa de estudiar la doctrina del Espíritu Santo. Y cuando estudiamos la doctrina del Espíritu Santo, generalmente, hermanos, nos enfocamos en 3 áreas fundamentales de esta doctrina. ¿Cuáles son? La persona del Espíritu Santo. No sale. La persona del Espíritu Santo. Déjame ponerlo. Neumatología y la educación cristiana. La persona del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, ¿y qué más? ¿La qué? Sí, esa es la obra del Espíritu Santo. El hermano mencionó también la personalidad o la persona del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la tercera área en que nos enfocamos cuando estudiamos la doctrina del Espíritu Santo? ¿Cómo? La divinidad del Espíritu Santo. ¿Qué fue la otra? La personalidad, la divinidad y su obra. La divinidad, su naturaleza divina, que es, Él es Dios. O sea, tiene la misma naturaleza divina del Padre y del Hijo. Es nada más la instrucción, ¿no? Es la introducción para el tema. Sí, estamos viendo la instrucción, hermano. Generalmente, ¿por qué lo que apunte esto? Porque la próxima clase no vamos a comenzar desde aquí, sino que vamos a comenzar más. La personalidad. La segunda. La divinidad y su obra. Estas son, hermanos, 3 áreas en que nos enfocamos cuando estudiamos la doctrina del Espíritu Santo. Y cuando, hermanos, con relación a la personalidad del Espíritu Santo, debemos decir que tanto la divinidad como la personalidad del Espíritu Santo son, hermanos, las áreas, son los aspectos de esta doctrina que han sido más atacados, han sido más, hermanos, atacados por diferentes sectas religiosas. Ahora, tener claro, hermanos, estos 2 aspectos de la doctrina del Espíritu Santo, su personalidad y su divinidad, es fundamental, no solamente para nosotros poder entender la naturaleza del Espíritu Santo, sino también para nosotros poder entender su obra. Si nosotros no tenemos claro estos 2 aspectos, su personalidad y su divinidad, no vamos a entender quién es el Espíritu Santo y no vamos a tener un entendimiento bíblico de su obra y de cuál es su propósito. Ahora, ¿qué estamos afirmando cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo es una persona o tiene personalidad? Obviamente, no estamos, cuando quizá en la mente de muchos de nosotros cuando decimos el Espíritu Santo es una persona, estamos pensando en que puede ser un poquito raro, pues, como una persona, si es un espíritu. Y lo que estamos, hermanos, afirmando, o lo que la Biblia afirma cuando dice que el Espíritu Santo tiene personalidad o es una persona, lo que está afirmando es que el Espíritu Santo no es una influencia, no es una fuerza impersonal, hermano, que actúa en las personas. El Espíritu Santo no es el poder de Dios. Y menciono esto porque, por ejemplo, una de las cosas que los testigos de Jehová enseñan es precisamente esto, que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal, es una influencia, es el poder de Dios obrando en las personas. Y obviamente, me llamó la atención, hermano, porque haciendo este estudio, porque quería hablar con propiedad, no quería decir algo que los testigos de Jehová no creen. Estaba indagando, y uno de los textos bíblicos que ellos usan para decir que el Espíritu Santo es una fuerza o una influencia es Hechos capítulo 2,
cuando dice que el Espíritu Santo, ¿sabe? Llenó a los discípulos y se aparecieron, ¿sabe? Descendió como lengua de fuego. Dice, una persona, y este es el argumento de ellos, una persona no puede llenar a otra persona, porque lo que ellos tienen en su mente es, cuando hablan de la persona del Espíritu Santo, es una persona. Obviamente yo no puedo llenar a la hermana Yana, yo no puedo llenar al hermano, yo soy una persona y él es otra persona. Pero no es a eso a lo que la Biblia se refiere cuando dice que el Espíritu Santo es una persona. Lo que la Biblia se está refiriendo, hermano, es, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo tiene características de la personalidad. ¿Y cuáles son esas características de la personalidad? ¿Cuáles son las características de la personalidad? ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros, por ejemplo, de los animales? Tenemos afectos, tenemos intelecto y tenemos voluntad. Esas son las características de la personalidad. Y porque el Espíritu Santo posee estas características, el Espíritu Santo no es una fuerza, sino que el Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Obviamente, hermano, cuando nosotros decimos el Padre, no nos cabe duda que es una persona. El Hijo, no nos cabe duda que es una persona. Pero cuando venimos al Espíritu Santo, porque el nombre es Espíritu Santo, podemos, ¿sabe? Eso puede llevar a otras personas a malinterpretar la naturaleza del Espíritu Santo. Él no es una fuerza, Él es una persona. Él tiene intelecto, Él tiene voluntad y Él tiene afectos. Y es ahí donde vamos a comenzar la clase del domingo que viene. Pero quiero dejarle esto claro en la mente de ustedes. Cuando la Biblia habla de la personalidad del Espíritu Santo, lo que le está haciendo es que está atribuyéndole al Espíritu Santo características ¿de qué? De la persona, de una persona, de la personalidad. Tiene afectos, intelecto y voluntad. O sea, por eso cuando dice la Biblia que Dios hizo al hombre a imagen de Dios, lo hizo también porque, o sea, el hombre tiene esa característica. Exactamente, hermano, exactamente. Y por eso le decimos que cuando el hombre es creado imagen y semejanza de Dios, está diciendo que Dios lo creó, hermano, impregnó en su alma, ¿qué cosa? Características de Él, que se derivan de Dios. Pero también lo creó, hermano, con la capacidad de ¿qué? De relacionarse con Dios. Y esa capacidad de relacionarse con Dios especialmente se basa en estas tres cosas. Dios nos dio intelecto, ¿para qué? Para que podamos conocerle y entenderle. Nos dio, hermano, voluntad para poder obedecerle. Y nos dio, hermano, afectos para poder amarle. Aleluya. Lo que pasa es que el pecado, hermano, distorsionó esa imagen de Dios en nosotros. Y nuestra voluntad ha sido esclava del pecado. Nuestros afectos han sido distorsionados y llegamos a amar cualquier otra cosa, hermanos, menos al Creador. Somos capaces de amar a una cosa y odiar al que nos creó. Es por eso, hermano, que el pecado afectó nuestro intelecto. Por eso el hombre, a menos que Dios ilumine su mente, no puede conocer y entender a Dios. Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Porque Él vino a morir por nosotros y dio su vida por nosotros, nos hizo libres, hermano, y nos dio un nuevo corazón. Amén. Para que podamos entenderle. Él nos dio un nuevo corazón para que podamos, hermano, amarle, y Él nos liberó para que podamos obedecerle. A Él sea la gloria, a ese Dios trino, poderoso para salvar, que nos ha salvado. Adoremos en esta mañana. Hoy, cuando adores a Dios, adóralo en el servicio, porque Él te ha hecho libre. Él te ha capacitado una vez más para que puedas entenderlo, para que puedas amarlo y para que puedas obedecerlo. Hermano Martín, nos despide en oración este tiempo.
Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, queremos darte, bendita misericordia. Aleluya, Te Señor. damos gracias, Señor, porque nos permite estar aquí, aprendiendo de tu palabra. Te damos gracias por el hermano que se prepara para transmitir tu palabra a través de él. Ahora, Señor, ayúdanos a asimilarlo, a ponerlo en práctica y a entenderlo también, Señor. Y te damos gracias por cada uno de nosotros. Yo te lo pido en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.